Buenas tardes a todos. Hoy os hemos Ana. convocado a la formación básica de calefacción, ¿vale? Os hemos convocado a dos formaciones que se van a dar los lunes. Una es la de hoy, la de calefacción, y otra es la de aerotermia, ¿vale? Entonces, estas formaciones se consideran unas categorías que son básicas, con oportunidad de crecimiento, en el que se considera que tenéis que tener ese conocimiento afianzado para poder vender correctamente todo este producto con el mayor margen posible, como os explicará Juan Carlos. Entonces, bueno, tenéis vuestra convocatoria en el calendario. Estas dos formaciones de calefacción y aerotermia las van a hacer todos los puntos de venta GES, pero os hemos dividido por grupos, pero todos vais a hacer la misma. Vosotros sois el grupo de Andalucía 2, ¿vale? Entonces, pues hoy tenéis esta y a ver el siguiente día que tenéis. Vosotros El lunes que viene, día, Ana. el lunes que viene, correcto, El lunes 4 de julio. 4 de julio. Y en esa yo no la daré porque esa semana estoy fuera. Entonces Ujú, no me es posible darla. Entonces la dará, entiendo que la dará Carlas, ¿vale? Pero es la vale, presentación que hemos estado dando todos estos días anteriores al resto de grupos de las diferentes zonas que hemos empezado ya. Bueno, correcto. Esta pues formación se va a grabar, la vais a poder encontrar en el área interna de GES, pero es vital que como hemos hecho grupos pequeños para que podáis hacer preguntas a Juan Carlos, podáis participar, podáis preguntar dudas, etcétera. ¿Vale? Bueno, os dejo con Juan bueno, Carlos Armudí. Venga, pues hasta. Gracias. buenas tardes a todos de nuevo y gracias por la asistencia a esta formación. Hoy vamos a hablar de, bueno, aunque es un planteamiento de hablar de sistemas de calefacción, pero nos vamos a centrar exclusivamente hoy en calderas de gas, calderas murales de gas. Por lo que vamos a ir viendo toda esta formación de una forma rápida, quizás el producto que es dedicado o que nosotros nos dedicamos un poco a la venta en la compañía. Bueno, los sistemas de calefacción, hay un sistema de calefacción para cada espacio en el que estamos. Es decir, que no es lo mismo diseñar una calefacción para un gran edificio de múltiple uso que para una vivienda, ¿no? Y bueno, pues lo que normalmente todo el mundo, aunque ya sé que estamos con los Andalucía y hay zonas que no se utilizan las calderas, pero esto es una formación global y general para toda la compañía. Bueno, pues esas diferentes formas de aclimatar o de climatizar los espacios en los que estamos, en los que habitamos o frecuentamos, lo denominamos sistemas de calefacción, ¿vale? Y bueno, la manera o la forma de generar y distribuir el calor con sus diferentes variables dan lugar a esos diferentes sistemas de calefacción, ¿vale? Porque están orientados a esa necesidad que debemos de cubrir, ¿no? De climatizar. Bueno, dentro de los sistemas de calefacción nos vamos a poder encontrar en nuestro día a día, pues calefacción de gas, ¿vale? Calefacción de gasóleo. En las zonas rurales es todavía muy frecuente el uso de calefacción de gasóleo. Calefacción eléctrica, que esta compañía, a nivel de emisores eléctricos, vendemos mucho, ¿vale? Siempre ha vendido, pero no es un sistema que se haya perdido con la aparición de la aerotermia, ¿vale? Hay muchas zonas todavía que por vivienda de segundo uso no habitual, pues se siguen colocando radiadores eléctricos o emisores eléctricos para climatizar o calentar la vivienda. La aerotermia, sistemas de calefacción por aerotermia, que es el mercado en este momento boom, ¿vale? Con una gran proyección. Llevamos mucho tiempo ya trabajando en la aerotermia, tenemos unas cifras muy potentes ya y queremos continuar desarrollando todo este mercado en el día a día nuestro, ¿vale? La solar térmica, que también es uno de los sistemas de calefacción y producción de agua caliente sanitaria que en este país, por norma, y en Europa también, pero fundamentalmente en este país, por norma es obligado cumplimiento de la norma con la instalación de sistemas solares, de apoyo de sistema térmico,
para dar cobertura de agua caliente sanitaria y calefacción. La biomasa, que también es un poco un sistema destinado a las zonas agrarias o rurales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque o bien por el pellet de astillas, madera o ese combustible que podemos recoger de los bosques o de los campos, pues hay muchas zonas que tienen un desarrollo en este sistema de calefacción importante. Y luego, pues la geotermia. La geotermia es un sistema que es hoy por hoy el sistema más eficiente, más rentable y con mayor poder energético de todos los que estamos hablando o de los que podemos hablar, pero es un sistema en el que la instalación de la geotermia por la perforación en el subsuelo es muy costoso. Entonces, aunque hay muchas ayudas, pero no es el sistema ideal o elegido por los usuarios finales para poder dar calefacción en su casa. Y luego, pues esto lo iremos viendo en los próximos años, la calefacción por procedentes de gases de vertedero o biogás, ¿no? O lo que ahora, después de la crisis con la guerra de Ucrania, de la crisis energética que estamos viviendo, lo que estamos oyendo la mayor parte de los días, es decir, estamos evolucionando hacia lo que es el hidrógeno verde, ¿no? Que es un poco el combustible que quizás, o bien para generación, ¿vale? De un ciclo combinado, o bien para su uso directo en cualquier tipo de sistema de calefacción o vehículo, es el, digamos, el futuro verde, ¿no? de este planeta. Bueno, pero hoy por hoy, el sistema de calefacción más extendido son las calderas murales de gas con la combinación de radiadores en las viviendas y además con una producción de agua caliente sanitaria instantánea, ¿vale? Para dar servicio de ACS. Y esta es la instalación más habitual en el mercado y es lo que más se vende en este momento. Todavía por encima de la aerotermia, aunque vamos creciendo, el mercado va creciendo muchísimo cada año, un 150, un 180, un 200% con respecto al año anterior, pero todavía este es el sistema de calefacción más habitual, más económico y más viable de instalación en la mayor parte de las viviendas. Vale. Las calderas de gas, bueno, en los últimos años se extendieron muy rápidamente porque quizás es la instalación más habitual en las ciudades, ¿vale? ¿Por qué? Pues, fundamentalmente por el gas canalizado que teníamos en la puerta del bloque comunitario, de la vivienda individual o del pareado o adosado. Y bueno, pues lo hacía que era el sistema más fácil y más cómodo de instalar, ¿no? Y el más rápido. Y bueno, además se considera bueno, pues uno de los sistemas más limpios y seguros en su funcionamiento. Y el mercado actual, en este momento, en el año 2021, finales del 2021, el número de unidades de calderas de gas murales de gas estuvo en torno a los 360.000 unidades. Es decir, que es un porcentaje muy elevado todos los años de venta de estos aparatos. Entre 500, 600, 700, 1.000 o 2.000 euros se venden todos los años en este país. Y nosotros, por daros un dato, la compañía ha vendido 2.600 calderas. Es decir, que tenemos un ratio o un porcentaje muy pequeño con respecto a lo que es el mercado global de la caldera mural, ¿vale? Y si buscamos una clasificación para diferenciar los diferentes tipos de equipos o de calderas, pues lo vamos a hacer pues, por combustible, por servicio, bien, por agua caliente sanitaria si es instantánea, micro acumulación o acumulación, y por combustión, ¿vale? Y vamos a ver los diferentes formatos de calderas que son las que tenemos en la compañía y que las tenemos en muchos puntos de venta que son mixtos o que tienen mercado, lo tienen en stock y si no lo tenemos en Caldas, ¿vale? Por el combustible, bueno, pues vamos a encontrarnos en el mercado dos tipos de calderas. Las calderas de gas natural, que es el gas canalizado habitual en las ciudades,
Y bueno, pues lo primero que hay que decir es que este gas natural no es tóxico. ¿De acuerdo? No lo inhalas y no te quedas pajarito, por decirlo de alguna manera así un poco brusca. El gas natural se consume tal y como se encuentra y se extrae del subsuelo. Y bueno, el único proceso que se puede realizar con el gas natural es el licuarlo, ¿no? El gas natural, el GNL, el gas natural licuado, que es cómo se transporta por los gasoductos y cómo se transporta hasta las plantas regasificadoras para dar servicio luego en las ciudades, ¿vale? Es el gas o el combustible gaseoso menos contaminante porque no produce apenas partículas sólidas de azufre que se vierten a lo que es atmósfera. ¿Os acordáis cuando antes con la gasolina sin plomo, cuando salió en la 95, todos los coches tenían que llevar un pequeño catalizador, un pequeño filtro? Pues con la combustión de gas natural, igual que con la combustión de la gasolina, lo que se hace es emisión de partículas de azufre, fundamentalmente atmósfera, que es la parte más contaminante, ¿vale? Entonces, el gas natural, dentro de todos los gases, es el menos contaminante, ¿vale? Por lo cual lo consideran una de las fuentes de energía más limpias. Si pasamos al gas natural, al GLP, a los gases licuados del petróleo, lo primero que hay que decir que es un gas tóxico. Es decir, todos sabemos que el butano, si inhalas butano o propano, te quedas pajarito, ¿vale? Y bueno, esto es un gas que se licúa del petróleo, es un derivado del petróleo. Y bueno, también dicen que es de los gases menos contaminantes, pero esto no es así de cierto. Es decir, el gas, el GLP, como tal, tiene un poder energético un 30% por encima del gas natural. Con lo cual, podemos generar más calefacción y contaminar menos. Es decir, que por el mismo periodo de calefacción que vamos a utilizar, el sistema, el gas licuado del petróleo, nos va a dar un 30% más de potencia térmica. Con lo cual, si damos más potencia, haremos menos combustión y vertiremos menos partículas de azufre. Pero la proporción de lo que es un gas con otro, el más ecológico entre los dos o entre el resto de gases, es el gas natural. A partir de aquí vamos a ver tipos de calderas. Es decir, en el mercado nos vamos a encontrar calderas de solo calefacción. Es decir, son calderas que solamente van a dar servicio de calefacción en la vivienda. No van a producir nunca agua caliente sanitaria, por lo menos instantánea, ¿vale? Y se puede hacer un sistema en el que, bueno, a través de interacumuladores demos un servicio de producción de agua caliente sanitaria, pero normalmente este sistema se está utilizando solamente para centralizadas de agua caliente sanitaria, ¿vale? Es más en aquellas zonas que el edificio, pues ese servicio de agua caliente se da de una forma centralizada. ¿Ves? Hay una imagen de calderas puestas en cascada para poder dar la potencia de calefacción y a su vez también dar la potencia térmica adecuada para la producción y el servicio de agua caliente sanitaria en la comunidad, ¿no? De una forma comunitaria. Luego pasaríamos a una caldera mixta, que esto es lo que normalmente nosotros tenemos en nuestras casas. Es decir, una caldera que cuando demandamos calefacción nos va a dar el servicio de agua caliente para que en el circuito de calefacción y en los radiadores nos transmita el calor, y una caldera mixta también nos va a dar el servicio de agua caliente sanitaria. Y siempre, siempre con prioridad de agua caliente sanitaria. Es decir, que en el momento que abrimos el grifo de consumo de agua caliente, automáticamente corta el funcionamiento para dar servicio de calefacción y dedicar la potencia total de la caldera a dar el servicio de agua caliente sanitaria. Y esta es la caldera de mayor cuota de venta en el mercado, del tipo que sea, pero este es el formato, una caldera mixta mural de gas, natural o propano, son las calderas que más se venden hoy por hoy en este país. Vale, si hablamos de calderas mixtas, bueno, esta caldera tiene, digamos, dos circuitos internos. Uno de agua caliente sanitaria, en el que, como veis en el esquema, lo que hace es entrar el agua de la red a ese intercambiador que está calentado por la cámara de combustión, que se
genera la energía a través de consumir el gas natural o propano y damos ese servicio de agua caliente sanitaria. Y luego tiene un segundo intercambiador en el que el circuito de calefacción retorna para volver a calentar el agua a la caldera y volverlo a mandar hacia los radiadores con su bomba incorporada, ¿vale? Esta es la diferencia de lo que es la caldera instantánea o la caldera de solo calefacción. La caldera de solo calefacción solo tendría un intercambiador y solamente calentaríamos agua para un circuito de calefacción. Las calderas instantáneas, bueno, se basa en su funcionamiento es calentar en el momento el agua caliente que tú estás demandando en la vivienda, cuando estás utilizando la ducha, la bañera, el grifo de la cocina o el grifo del lavabo, ¿vale? Entonces, mientras la caldera no funciona, no hay un consumo de energía, ¿vale? Pero una caldera instantánea tiene puntos desfavorables en su funcionamiento. Primero, que son aparatos que solo van a poder cubrir la demanda de un punto de agua, de un punto de consumo, ¿vale? Esto es importante tener, bueno, lógicamente tenerlo claro, ¿vale? Porque además de dar solo servicio a un punto de consumo, todo el agua fría que tenemos acumulado en el circuito la tenemos que desplazar, la tenemos que tirar sin calentarla para dar servicio. Es decir, que lo primero que cuando te metes en la ducha, todo el mundo sabéis que lo que te sale de agua es agua fría, ¿vale? Y luego, otro de los inconvenientes importantes es que no soporta cambios bruscos de consumo. Es decir, y esto afecta de una forma muy contundente a la temperatura del agua que estás consumiendo. Es decir, si tú te estás duchando y te entra la lavadora en funcionamiento en la toma de agua de red o el lavavajillas o por descuido en la vivienda hay alguien que habrá otro punto de consumo de agua caliente o el del agua fría, automáticamente tenemos un cambio brusco de temperatura y cantamos ópera. A cerrar el grifo o apagar el lavavajillas o la lavadora, ¿vale? Es decir, esta es la problemática de lo que es la caldera instantánea. Vale, como el mercado durante muchos años y se siguen vendiendo calderas instantáneas todavía y muchas, pero el mercado tecnológicamente evolucionó a una caldera con microacumulación. ¿Qué significa? Pues una caldera de producción instantánea, pero tiene un microacumulador de agua de 10, de 15 litros como máximo, en el que va a contrarrestar el efecto negativo de la apertura de un punto de consumo nuevo, ¿vale? Por descuido, o que entre la lavadora, o que entre el lavavajillas, ¿de acuerdo? O que incluso a veces en casas, depende de la instalación, tiras de la cisterna del inodoro y automáticamente te ha fastidiado el caudal de agua y la temperatura de agua de la ducha, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace la caldera internamente es mantener siempre ese pequeño depósito, ese microacumulación de agua, siempre a la temperatura adecuada para poder mantener el flujo o el caudal de agua y la temperatura correcta de servicio, ¿vale? Esto es una caldera con microacumulación, no lleva nada más. Y aquí pasamos a una caldera con acumulación. La diferencia con respecto a la anterior es que el depósito de acumulación arrancamos en 40 a 60 litros, es decir, que siempre mantenemos 40 o 60 litros de agua a temperatura que queremos mantener dentro de la caldera. Entonces, cuando ese agua por su onda de temperatura va bajando, pues automáticamente la caldera lo que hace es recircular ese agua para mantenerla caliente. Y siempre tenemos, cuando consumimos, cuando estamos con agua caliente sanitaria, siempre tenemos 60 litros por delante acumulados a agua a 60 o 65 grados, e incluso a 70. Esa es la diferencia de una caldera con acumulación. ¿Qué tenemos en la compañía? Las tres. Tenemos instantáneas, tenemos micro y tenemos acumulación, ¿vale? Calderas atmosféricas. Bueno, hay que decir que en este país estas calderas, esto es por salida de humos, ¿vale? El tipo de calderas. Las atmosféricas no cumplen la RP. Aunque hay muchas zonas de este país que existen calentadores y se siguen poniendo calentadores de ACS atmosféricos, las calderas no se pueden poner. En algún caso concreto se puede hacer una reposición de caldera, porque no hay posibilidad
de colocar otro tipo de caldera, ¿vale? Es una caldera simple, es el sistema más antiguo, el aire lo toma del propio recinto de la habitación para realizar la combustión y evacúa la combustión por tiro natural. Es decir, que va conectada a una chimenea y esa chimenea, pues bueno, como las estufas de leña, lo mismo. Si tiene tiro, la combustión sale fuera. Y si no tiene tiro, pues mira, revoca y la combustión se queda en la vivienda. Son calderas bastante complicadas y peligrosas. Perdonad. Y bueno, normalmente se estaban conectando a calderas tipo SUN de conexión centralizado y nunca se hacen directamente, es decir, o a una chimenea individual y tenías que ir a cubierta y, bueno, superar la altura de cubierta a unos cuantos metros para que el tiro fuera correcto y se pudiera evacuar la combustión. Los problemas de esta caldera que han dado en este país llevaron bueno, pues a establecer una norma en la que no cumplen la RP y no se pueden instalar, solo en casos muy concretos. Bueno, antiguamente no se podían instalar ni en dormitorios ni en cuartos de baño, ¿vale? Por el tema de la posible no expulsión de la combustión y te quedas pajarito si estás durmiendo y, bueno, pues no te das cuenta que hay una mala combustión, ese CO2 que desprende la caldera te lo estás respirando. Las calderas estancas. Antes de la caldera estanca, la propia caldera atmosférica de tiro natural evolucionó a incorporar un ventilador que lo que hacía era forzar la salida de combustión. Pero, bueno, seguía tomando el aire del propio recinto y, bueno, tampoco era excesivamente mejorado el sistema de funcionamiento de estas calderas. ¿Por qué? Porque ponías un ventilador, lo llevabas a las chimeneas comunitarias y en vez de quedarte tú con la mala combustión, se la estabas metiendo al vecino de arriba o al de más arriba. Es decir, porque el ventilador lo que hacía era forzar esa extracción, pero al final no había un control de dónde iba ese humo. Si la chimenea estaba mal construida o tenía problemas, pues al final estabas metiendo la combustión dentro de cualquier otro recinto, ¿vale? Y bueno, y se evolucionó a lo que es una caldera estanca. La caldera estanca tampoco cumple la RP como tal, pero lo explicamos. Una caldera estanca es una cámara de combustión totalmente hermética, en la que a través de un ventilador lo que hacemos es coger aire de la calle, meterlo en la cámara de combustión, ¿vale? Y forzar la salida de la combustión a la calle, ¿vale? Esto es una caldera estanca, con lo cual, al ser estanca, ya se podía colocar en una habitación, en un dormitorio o en un cuarto de baño, ¿de acuerdo? Podía instalarse en cualquier tipo de habitación, ¿vale? Y la caldera estanca, pues, aunque no cumple el RP, la ventaja que tiene es que por la propia chimenea, como estáis viendo, se podía hacer dos tipos de instalaciones. Es decir, evacuamos, era un tubo metido dentro del otro, y evacuamos lo que es la combustión y aspirábamos aire de la calle. Con lo cual, a través del deflector que está en fachada, automáticamente expulsábamos la combustión. O también se podía desdoblar el flujo de combustión y el de aire. Es decir, sacábamos dos tomas, una de expulsión de combustión y otra hacíamos para tomar aire de la calle. Con lo cual, al ser estanca, no había ningún tipo de problema. Lógicamente, ni las condiciones ambientales, meteorológicas, afectaban. Una caldera de tiro natural, pues le afectaban. Aquí no le afecta, porque está aislada de todo lo que pueda ocurrir a nivel meteorológico en la calle. A partir de aquí, las calderas, bueno, pues como estábamos hablando con la combustión del gas natural o del gas propano, los óxidos de nitrógeno, aparte de las partículas de azufre que vertíamos, pues se generaban todavía óxidos de nitrógeno. Y en este proceso de combustión, pues todavía contaminábamos más, ¿vale? Entonces, bueno, lo que aparecieron son calderas bajo NOx. Es decir, que lo que se introdujo dentro de la caldera, ese catalizador que comentaba antes del coche, cuando empezaron a salir los coches de gasolina 95, pues tenía ese pequeño filtro, ¿vale? Que evitaba que tanto el óxido nitrógeno como las partículas de azufre se volcaran
atmósfera. Y bueno, pues fue un avance para intentar contaminar mucho menos, ¿vale? Y además empezó a trabajar con una temperatura de combustión mucho más baja, con lo cual favorecíamos la no producción de esas partículas contaminantes, ¿vale? Esto es una caldera bajo NOx. En realidad, no es nitrógeno-oxígeno, es la fórmula del óxido de nitrógeno. Nitrógeno, oxígeno y la X es un 10 en números romanos. Es una partícula, una molécula de nitrógeno, 10 de oxígeno, ¿vale? Eso es el óxido de nitrógeno. Ya las calderas evolucionaron a lo que son las calderas, las que hoy sí que cumplen la RP, las calderas de condensación, las que vendemos. Lo habitual en este mercado, en este país, es vender calderas estancas de condensación, ¿vale? Porque, bueno, la ventaja de este tipo de calderas en la forma de combustión es trabajar con una temperatura de humos muchísimo más baja y además en ese proceso de recirculación del agua a través de esa condensación que se genera, es aprovechar esa energía para seguir calentando el agua. Es decir, bueno, pues si estamos trabajando con una temperatura de combustión de 180 grados, pues ya no trabajamos con 180 grados, trabajamos con una temperatura de 110 o de 100 grados y a su vez lo bajamos. En el ciclo de combustión lo que estamos haciendo es que cuando está todavía a 60 grados la temperatura de condensación, pues podemos seguir calentando y manteniendo la energía dentro de la recirculación del agua del circuito de calefacción, ¿vale? Esto es una caldera de condensación. Aprovechar esas temperaturas más bajas de condensación para seguir calentando el agua y ahorrar energía. Un inconveniente, que aquí, en esa condensación, las partículas de azufre no van a la atmósfera y se condensan y van con el agua de condensados, va a desagüe. Entonces, son calderas que contaminan, pero a través de la condensación. Y deben de llevar la normativa, exige. Otra cosa es que la gente no lo haga, ¿vale? Que en esa recogida de condensados, como las máquinas de aire acondicionado que sueltan agua, bueno, pues la caldera de condensación suelta agua también. Hay que poner un filtro para evitar que esas partículas de azufre vayan a los desagües generales, a los colectores generales y luego vayan a los ríos, ¿de acuerdo? Pero la norma exige poner ese filtro. Otra cosa es que nadie lo pongamos. Vale. Hoy por hoy hay que decir que la RP, que es la norma que regula a nivel de Europa las calderas, nos dice que hasta 70 kilovatios tienen que conseguir un rendimiento mínimo del 86%. Esto en una caldera atmosférica, en una caldera estanca de las antiguas o una caldera de tiro forzado, no estaban en el 86%. Estaban en un 60, en un 55, como mucho, en un 70%. Bueno, la norma dice que las calderas deben de conseguir como mínimo un 86%. Una caldera de condensación hoy por hoy está en torno a un 98, un 100, un 102, un 105% de rendimiento e incluso un poco más. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aprovechan esa temperatura de los gases de condensación para seguir calentando el agua. Y además la norma dice que cualquier caldera que esté por debajo de los 400 kilovatios, que se comercialicen a partir del 26 de septiembre del 2015, fíjate que la norma ya entró hace tiempo, tienen que ser calderas de condensación, aunque sea una caldera de gasóleo, pero tiene que ser una caldera de condensación, ¿vale? ¿Cómo se suministra una caldera cuando tengamos que pedir una caldera de gas? ¿Vale? Si la pedimos directamente al fabricante, exclusivamente con el código genérico del fabricante y te llega, si lleva salida de humos, que lo llevará, la caldera, la salida de humos, y si tiene la plantilla, que no todos los fabricantes tienen la plantilla, te vendrá también con la plantilla. ¿De acuerdo? Si lo pedimos a Caldas, hay que pedir los 3 códigos. 2 de ellos vendrán sin cargo, ¿vale? Y vendrá el coste en lo que es la caldera en sí. Si solo pedimos la caldera, vendrá solo la caldera a Caldas. Ni te mandarán, ni mandarán las salidas de humos, y mandarán luego lo veremos un poco más en detalle. Y además, como normalmente vienen con un tramo de 1 metro, la salida de caldera, un tramo de 1 metro y el deflector,
todo lo que necesite de más el instalador no lo tiene que indicar para poderlo servir, ¿vale? Nosotros no somos adivinos. Vale. Tipos de chimenea. Es decir, cada caldera viene con su tramo de salida de humos, de 1 metro, codo y deflector. Vale. Todo lo demás que necesite el instalador se lo tenemos que ofertar. Bueno, ¿qué nos puede pedir? Bueno, simple pared. Como estamos trabajando, que estábamos diciendo antes, que es baja temperatura, podemos ir a trabajar con el plástico, ¿vale? Simple pared es tubería de plástico. Si veis en la imagen, va el flujo de combustión por un lado y el de aspiración por otro, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues vamos a trabajar con ese polipropileno de un espesor pequeño de 1,5 milímetros y tenemos material Config, que es el proveedor nuestro de compañía, para poder servir todos y cada uno de los elementos que el instalador o el cliente nuestro nos pide, ¿vale? Pero tenemos simple pared. En aquellas zonas que no transcurran dentro de lo que es la propia vivienda y ya salgan, que no salgan directamente a la calle, pero salgan a una zona comunitaria o común o transcurra la chimenea por el exterior durante una tramada bastante considerable, tiene que ir protegido, ¿vale? Y el protegido es una tubería de plástico de polipropileno interior y esmaltada, acero lacado exterior. ¿Para qué? Sabéis que el plástico, los rayos ultravioleta, le atacan muchísimo al plástico, se lo comen, ¿de acuerdo? Pero también es cierto que en las zonas comunitarias, de paso comunitario, la tubería, al ser plástico, es una tubería endeble, debe estar protegida para que nadie pueda dañarla. Imaginaros que alguien hace una perforación y pincha una salida de humos. Es decir, que bueno, pues toda esa combustión saldría directamente a través del picaje que le hayas hecho al tubo. ¿De acuerdo? Entonces, en zona comunitaria exterior tiene que ir protegido, con lo cual es tubo de polipropileno y acero esmaltado o lacado exterior. ¿Vale? Tenemos toda la gama de producto para poder dar servicio a nuestros clientes. Disculpad un momentito que me ha entrado una... A ver, ahora, vale. Y el flexible. Es plástico. La tubería de humos es plástico, con lo cual, aparte de la rígida, tenemos la semirrígida para poder facilitar o que los instaladores tengan una instalación de salida de humos mucho más rápida, mucho más factible. ¿De acuerdo? Con lo cual, aparte de la tubería semirrígida, todos los accesorios y los componentes. Con lo cual, nos encontramos en la situación de salida de humos. ¿Veis ahí una tabla? Todos los fabricantes que trabajamos vienen con salida de humos, con el kit de salida de humos, que, como os he dicho antes, el codo de salida o la conexión de caldera, el tramo de 1 metro y el deflector. ¿De acuerdo? Y plantilla hidráulica. Pero no todos los fabricantes tienen la plantilla hidráulica incluida dentro del precio de la caldera. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, Vaillant sí lleva la plantilla hidráulica, pero la segunda marca o la marca económica de Vaillant, la Proter, no lo lleva. Saunier sí que lo lleva, la Saunier Duo no, la Hermann, que es la económica de Saunier, tampoco. Pero ni Baxi, ni Junker, ni Ferroli, ni Giapsu, ni Termor llevan plantilla hidráulica. Todas llevan el kit de humos, ¿vale? Como lo veis aquí. ¿Qué pasa con aquellas calderas que no llevan plantilla hidráulica? Bueno, pues disponemos con nuestro proveedor, que es Secapo, una bolsa de latiguillos de conexión rápida, es decir, que son latiguillos de plástico, perdonad, en el cual se adaptan a todas las salidas, a todas las conexiones hidráulicas que cuando quitan una caldera de una marca que tiene sus conexiones hidráulicas diseñadas de esa fábrica, de esa marca, a otra marca de otra fábrica que tiene a lo mejor otras conexiones. Con lo cual podemos hacer o que el instalador haga una conexión rápida y fácil. Vale, pues tenemos estas bolsas que están todas codificadas para decir, no llevo plantilla, mándame las conexiones de los latiguillos de conexión, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos kits de conexión de calderas murales, bueno, son muy baratos y es lo que el instalador
en estos momentos utiliza. No hace ya maneja tubería de cobre, empieza a soldar, no, va con los latiguillos y le viene la toma por un lado y la tiene que conectar al lado contrario, pues utiliza esto, ¿vale? También están codificados y hay stock. Ejemplo de instalación de salida de humos de una caldera estanca o de condensación, ¿de acuerdo? Codo, salida, caldera más tramo recto más deflector se incluyen en la caldera, como he estado diciendo hasta ahora, y el resto de material, el instalador nuestro nos lo tiene que decir. Oye, mándame 2 tramos más de metro, quiero 2 codos de 45 grados. Es decir, como veis en la fotografía, hay un esquema de una instalación no excesivamente convencional, ¿vale? Tiene un tramo de salida horizontal, un vertical para arriba y otro tramo de salida horizontal hasta llegar a la fachada, ¿vale? Todo esto hay que tener claro qué es lo que necesita el cliente. No nos lo podemos inventar. No, mándame material con la caldera. No, dime qué es lo que necesitas, ¿de acuerdo? Y esto es un poco para que veáis los diferentes accesorios y tramos de lo que disponemos para poder trabajar el mundo de las calderas. Es fácil, es caldera, sí o no plantilla hidráulica, sí, plantilla de humos y qué es lo que necesita más. No, mira, mándame un tramo más de metro porque ya me da, ¿vale? Donde voy a colocar la caldera, donde voy a salir a la fachada, con un metro más me sobra, ¿vale? Pues suministraremos kit de humos y cobraremos también aparte un tramo de un metro o 1,5 metros, depende, hay de los dos tipos, ¿vale? Para que os hagáis una idea de posición de marca dentro y fuera de la compañía en este país, piramidalmente, Vaillant está en el vértice de la pirámide, Saunier a continuación, Baxi, Junker, Ferroli, Yapsu y Termor. Este es el orden un poco en mercado y calidad de producto, ¿de acuerdo? ¿Y dónde estamos, la compañía? Bueno, pues 2021, 2.439 calderas. ¿Cuántas hicimos? Bueno, pues 692 de Vaillant, 467 de Saunier, 389 de Ferroli, así hasta las 2.439. Este es el recorrido que esta compañía quiere empezar a hacer de tener una cota de mercado dentro del mundo de la caldera más amplia de lo que tenemos hasta ahora. Es decir, si hay 360.000, más de 360.000 calderas que se venden en el año, pues bueno, si vendemos el año que viene 2.500 más, pues ya es un logro. Si vendemos 5.000 más, pues, oye, mejor todavía, ¿vale? Pero hay un camino a recorrer importante y es un mercado fácil de trabajar. Lo único que hay que ir a buscar ese cliente que no nos tiene considerados en el mundo de la caldera. Igual que no nos tenía considerados en el mundo del aire acondicionado. Vale, ¿qué es lo que tenemos en la compañía? Bueno, si hablamos de Vaillant, pues mirad, solo estamos trabajando la gama baja. Todo lo demás y la gama media. Todo lo demás es bajo pedido. Es decir, no es que trabajemos nosotros así, trabaja la distribución normalmente, toda la distribución de este país de esta manera. Gama baja, gama media. ¿De acuerdo? Si vamos a la gama baja, pues la Ecotec Pure o la Proterp. ¿Vale? Si vamos a la media, la que está con el círculo rojo, tenemos stock todavía en la compañía, pero hay un modelo nuevo, que es la Ecotec Plus Smart, ¿vale? Y sustituye a la Ecotec Plus resto de gama. Entonces, hasta que haya existencias, pues seguiremos vendiendo lo que tenemos en stock, pero llegará un momento que se terminará, ¿de acuerdo? La gama de obra no la trabajamos más que bajo pedido. Alguien tiene una obra de calderas, pues veremos la opción, porque es un precio especial, exclusivo para a lo mejor para esa obra y es un poco más complicado. Y aquí tenéis un poco las referencias. Ana ha comentado antes que esto estará grabado y lo tendréis de disposición, pero si en algún momento alguno de vosotros queréis tener la presentación, yo no tengo ningún problema. Me manda un correo el gerente del punto de venta, me hace la solicitud y yo se lo mando, ¿vale? Y lo disponéis para que tengáis un poco esta presentación de chuleta, ¿vale? Y de consulta del día a día. Pero ojo, esto es
de uso exclusivo interno, es confidencial. No me gustaría que esto circulara por ahí, ¿de acuerdo? Porque al final aquí hay datos de compañía y además de marca. Y entonces, si lo das al de, yo qué sé, Termor, y te dice, oye, ¿y por qué a mí me has puesto en la base de la pirámide? ¿De acuerdo? Entonces, generaréis un problema a la compañía. Bueno, como veis, la gama de Saunier, perdón, de Vaillant tiene plantilla y salida de humos incorporado y tienen las referencias, los códigos en las 3 gamas que trabajamos en stock. En la Proter Puma y en la Ecotec Pure lo mismo, que es la gama baja. Y aquí veis un poco el resumen de los códigos de la gama de Vaillant que tenemos, que disponemos, ¿de acuerdo? Porque hay variantes, es decir, con termostato, el Senso Home, que es el normal, o el radio, que es el, digamos, un tipo Wi-Fi, ¿no? Es decir, que se conexiona por ondas. Si pasamos ya a la gama de Saunier, pues lo mismo, es decir, los círculos rojos son las que tenemos en stock, que tenemos calderas todavía, y que sacaremos primero hasta finalizar existencias y luego empezaremos con la gama o el modelo que la sustituye, ¿de acuerdo? ¿Qué estamos trabajando? Pues en este caso estamos trabajando gama media alta, ¿vale? Y en un caso, como hay una demanda importante en las zonas, sí que se está trabajando la gama alta en la isofaz, ¿de acuerdo? Nunca la termofaz, la isofaz. Aquí lo mismo, plantilla y kit de humos, los códigos de las calderas. Es decir, aquí hay PVPs, no hemos ido a precios netos y aquí tenéis los códigos para poderlo consultar. ¿De acuerdo? Y en la gama media-baja, pues la Micra Plus y la Micracon de Herman, que es la segunda marca de Saunier, y la Telia Condens, que es la gama media, que es quizás la caldera que como marca Saunier se vende más en este país. La gama completa de las calderas para que tengáis los códigos de todas las calderas que tenemos. ¿Vale? Algunas ya veréis que ponemos gama del 2000, nueva gama del 2022, la gama actual. ¿Vale? Los cambios que va a haber o que irá conforme vayamos reponiendo calderas, pues los cambios que va a haber. ¿Vale? Y como veis son códigos diferentes. Si vamos a la gama de Baxi, pues lo mismo. Es decir, la gama de obra sí que la estamos trabajando, pero porque es una gama que se está poniendo no por obra, sino por el precio, por caldera, por mercado económico, muy, muy económico, y hay determinadas zonas que en vez de irte una caldera de 1.000 euros, pues se va a una caldera de 500 o de 600 euros. Bueno, pues la Neobits. ¿Vale? Y bueno, pues lo mismo, la Victoria Condense es sustituida por la Neodense Lite y bueno, pues hasta que hay existencias. Aquí ya empezamos a ver que son marcas y fabricantes que no tienen ya incluido la plantilla hidráulica, ¿vale? Ni la Platinum ni la Neodense Plus. Esta es la gama media. La Neobit Condense es gama de obra. Y la Neodense Lite y la Victoria Condense, que es la que va a ser sustituida a la Victoria Condense mientras haya existencias. Hasta ahora creo que me seguís todos, ¿no? Está fácil, está chupado. Bueno, vamos a Junker, más de lo mismo, es decir, trabajamos la gama media, que es la Cerapur Comfort y la Cerapur Excellent, y todo lo demás no lo trabajamos, más que bajo pedido, entrada por salida, ¿vale? La Cerapur Smart acumulación, esta es una caldera de 60 litros de acumulación. Como veis, el formato es muchísimo más grande. Es uno de las marcas o fabricantes que tienen de hace muchos años acumulación dentro de su gama, ¿vale? Para dar servicio a varios puntos de agua de consumo de caliente a la vez. Vale, lo mismo. Veis que el kit básico de salida de humos es para todo el mundo, para todas las calderas igual. Y en la Cerapur Comfort lo mismo. No lleva plantilla hidráulica. Ferroli. Bueno, trabajamos esas dos calderas en stock. No hay cambios. La Blue Ellis, la High Tech, la RRT y la Blue Ellis, la Alpha.
¿de acuerdo? Entonces, comentaros, tenemos una promoción con Ferroli que dentro del Connect Smart Wi-Fi, el mando bueno, está incluido dentro del precio de la caldera. Pero solo hay una salvedad, solamente para las calderas de 28 kilovatios. Las calderas de menor potencia, no. ¿De acuerdo? Es una promoción que teníamos durante todo este año 2022. ¿De acuerdo? Bien, vuelvo a lo mismo. No hay kit hidráulico si la salida de humos. Y si alguien quiere el Connect Smart Wi-Fi, que no sea porque esté incluido en una caldera de 28 kilovatios, porque se vaya a una de 24 kilovatios, el precio del cronomando modulante son 257 euros PVP. Que a nadie se le ocurra vender a la de 24 kilovatios con un mando que va en la oferta, porque si tenemos 100 calderas hay 100 mandos. ¿De acuerdo? No hay 200. Nadie se le ocurra vender una caldera de 24 kilovatios con el mando Wi-Fi, con el Smart Wi-Fi. Vale, gama baja de calderas. Este año hemos incorporado también una caldera que compramos al grupo GIA, al grupo GIAPSU. Es una caldera de obra, una caldera de precio de obra, una caldera creo que tiene bastante calidad, con un precio muy, muy reducido. Es económicamente la caldera más barata que tenemos en la compañía en este momento y funciona muy bien. El año pasado hicimos algunas pruebas y los instaladores que colocaron esta caldera nos comunicaron que funcionaba como verdadero tiro, ¿vale? Que no tenía nada que envidiar en una caldera que le triplicaba el precio. ¿De acuerdo? Y también trabajamos con Termor, la gama, la Naema, Aiduo y bueno, y la iSolo, ¿vale? La Logic Micro también, es una caldera muy pequeña, de dimensiones muy pequeñas, pero es gama baja. Y no trabajamos la caldera de obra de Termor, ¿vale? La Logic Micro es una caldera para estar dentro de lo que es un mueble de cocina, ¿vale? Un armario de cocina. Bueno, y como todo sistema de calefacción de gas natural, y os he dicho al principio, va apoyado con radiadores, pues bueno, aquí lo que tenemos que vender es que cuando el cliente va a hacer una calefacción, nos pide una caldera, preguntarle si tiene que montar radiadores, circuito de calefacción, ¿vale? Porque a lo mejor se le puede dar el caso que está haciendo una reposición, está sustituyendo una caldera que se ha muerto, ¿vale? Pero hay muchas instalaciones que llevan circuito de calefacción y circuito de radiadores. Y como circuito de calefacción os quiero explicar dos cosas, ¿vale? Y esto os va a venir bien para la semana que viene con el tema de la aerotermia. En calefacción se trabaja con dos sistemas de circuito diferentes. El bitubo, que es hoy por hoy quizás es el más extendido, pero durante muchísimos años hemos soportado instalaciones de monotubo, que ahora la veremos. El sistema bitubo es una conexión de un circuito en árbol o en estrella, como lo queráis llamar. Es decir, hago una impulsión del circuito de calefacción, entro a un radiador e independientemente entro al segundo radiador y así al tercero y así al quinto. Cada radiador tiene conexión de entrada de agua independiente y de salida independiente, con lo cual la temperatura de distribución del agua caliente es uniforme a todo el circuito de calefacción, ¿vale? Ventajas, pues puedes independizar en un momento determinado un radiador y descolgarlo, regular el caudal que tiene que entrar en ese radiador, repartes uniformemente el calor, con lo cual tan importante es producir el calor como distribuirlo. Es el mejor sistema de calefacción de radiadores. Y está el monotubo. El monotubo es un serie. Es decir, salgo con una impulsión, un circuito de impulsión de la caldera, entro al radiador, por donde entro voy a salir, pero ¿cuándo me retorna el agua de ese radiador? Cuando el radiador está caliente y ya he desprendido energía. Y ese circuito va al segundo con una temperatura de agua mucho más baja, calienta el radiador, sale por el mismo sitio que ha entrado y va al tercero, al cuarto o a los que haya, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el primer radiador está muy caliente y el último está muy frío. No puede repartir uniformemente la temperatura, la energía en el circuito de calefacción.
es muy dado a aquellas viviendas que por coste o por el tipo de vivienda de construcción durante muchos años han utilizado este sistema monotubo y, bueno, pues es problemático. Problemático porque el primer radiador tiene mucha temperatura y el último no tiene. Por eso decía que cuando hablemos de aerotermia en radiadores y trabajemos con radiadores en instalaciones monotubo, la aerotermia no funciona. ¿Por qué? Porque en una caldera puedes estar trabajando agua a 70 grados e incluso a 80. Pero claro, dices, yo mando agua a 70 grados, al siguiente me entrará ¿a cuánto? A 60. Y al tercero me entrará a 50. Y al cuarto me entrará a 40. ¿Vale? Pero en una aerotermia, cuando trabajas con temperatura a 55 grados, que es baja temperatura, pues en el primero me entrará a 55, al segundo me entrará a 40, al tercero me entrará a 30 y al siguiente y al último me entrará a 20. ¿Y qué pasa? Que a partir del segundo ese radiador no calentará. ¿De acuerdo? Por eso es importante tener claro, el sistema monotubo en aerotermia no funciona. En calefacción, más de 5 radiadores tampoco. ¿De acuerdo? Emisores térmicos, marcas Ferroli y Baxi, radiadores. Son los únicos radiadores por elementos que trabajamos en la compañía. Como radiador convencional. Como radiador toallero decorativo del tipo que sea, sí. Trabajamos Ferrol y Baxi y Cixa, ¿vale? Que es del grupo Arbonia, que es los mismos que Tecna, ¿de acuerdo? Pero bueno, son radiadores ya más de diseño. Y los accesorios del radiador, por lo mismo. Ojo, cifra más los accesorios, la valvulería, que el propio radiador, que los elementos. Un elemento estándar puede estar en 6 euros cada elemento. 10, 60. Si coloca las válvulas termostáticas, etcétera, 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 igual vale más que de 60 euros. ¿De acuerdo? Accesorio de radiador, Baxi, Orcli, Green Calor, Potermic. El que queráis. De todo hay. ¿Vale? Aquí es un poco para que veáis el detalle de lo que lleva un radiador. Tapones ciegos, tapones de purgador, de derechas, de izquierdas, de purgadores automáticos, válvulas normales, llaves de corte normales, termostáticas, es decir, que automáticamente por temperatura alcanzan temperatura y cortan la entrada de agua del radiador. Por ejemplo, en una monotubo no puedes poner una termostática. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene que entrar y salir el agua por la misma válvula. Y con esto hemos terminado. Creo que he sido bastante ligero y ameno. Yo me gustaría, por favor, que, bueno, tuvierais si tuvierais alguna pregunta, que por favor no tengáis ningún tipo de problema de hacerla ahora, para poderla explicar. Os he desactivado el silencio a todos, ¿vale? A ver si tenéis alguna duda. ¿Me estáis oyendo, no? Sí, ¿no? Sí, sí. A ver. Sí. Bueno. Pregunta si por qué ahí se venden menos calefacciones o menos calderas. ¿Por qué vendéis menos calefacción en menos calderas en Andalucía? Hombre, a lo mejor es en una parte de Granada o en Córdoba, no. Pero en Sevilla, ¿por qué no se venden tantas calderas? ¿Por qué no se venden apenas? A ver, porque no, fundamentalmente porque no es un bien de primera necesidad. Es decir, que si venís conmigo a mi casa del Pirineo, pues igual ahí, si no hay una caldera, mal vamos a estar. Pero en Sevilla o en un Málaga, aunque, ojo, que también la humedad es complicada. Es decir, que Juan Carlos, aquí en Obra Nueva sí se está montando calderas ya. El problema es que el cliente no nos tiene identificado. A lo mejor los Fluidestor sí, pero los Electrostor es más complicado que vamos a hacer a ese cliente. Tú lo sabes, no que sé venir conmigo a ver si clientes. no sé si hay gente de Fluides todo, ¿no? Si lo hay, es lo mismo. Es decir, que ellos mismos lo pueden decir cuántas calderas venden. Es decir, que esas 2.600 o 2.439 calderas, más del 60% está vendida en la parte eléctrica. Es decir,
Que sí que hay calderas que a lo mejor Fluidez de Sevilla pueda vender y que Jerez posiblemente lo venda, pero es decir, que el fuerte, el granero de la venta de calderas de esta compañía está repartida en todos los puntos, en todos los puntos de venta, ¿vale? Es un mercado, yo sí que os tengo que decir que es un mercado fácil. Lo único, como bien tú dices, José Antonio, creo que hay que explicar al cliente lo que tenemos, hay veces. Y que hay momentos, pues que a lo mejor como no nos tienen en cuenta, pues no nos preguntan o no nos quieren seguir teniendo en cuenta. Pero bueno, es un mercado fácil de trabajar, ¿vale? Sí, o que nuestros clientes no montan esto. O sea, el cliente de clima y tal, tú lo sabes, que tú y yo hemos ido muchas veces, nos cuesta trabajo entrar al cliente de clima, mucho. Pero bueno, que hay veces que en un momento determinado estamos yendo a hacer una visita al mercado para una obra a nuestro cliente electricista y estamos viendo a lo mejor al fontanero, al calefactor y no preguntamos quién es, ¿vale? Lo mismo para la parte de fluidos, que van a lo suyo y a lo mejor igual no preguntan la parte de cambio, ¿vale? Pero bueno, es un poco lo que en esta compañía y lo que el gran jefe nuestro, Ricardo Vilella, quería, era hacer un avance con el tema de la calefacción y además, bueno, para reforzar lo que es la parte de la aerotermia. Es decir, conceptos de radiadores, conceptos de calderas, y que también es cierto que hay aerotermias que están hibridadas. Hibridadas significa que llevas una máquina aerotérmica que va dando servicio a la vivienda, pero cuando esa máquina no puede, porque hay circunstancias climáticas que la hacen no funcionar correctamente, y más si van con radiadores, hay una caldera de apoyo que entra en funcionamiento para paliar lo que no puede llegar la aerotermia, ¿vale? Entonces, va un poco todo de la mano, desembarcar en el mundo de la calefacción. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Juan Carlos, Dime. aquí en Jerez el 80-90% son calentadores. Ya lo sé. ¿Por qué? Pero porque la temperatura no estáis. Claro. Es muy difícil que estéis a menos 2 grados bajo cero. O de continuo a 6 grados o a 5, o que la temperatura, la sensación térmica. Una cosa es la temperatura de la calle y otra cosa es la sensación térmica, lo que el cuerpo humano percibe. Si hay mucha humedad, pues el calor se agranda o tienes más sensación de frío. Y si hay mucho viento, lo mismo. Es decir, la sensación térmica de calor es todavía más brutal, porque te llega el aire tórrido, cálido, y si hace frío, pues todavía es más frío. Es decir, ya sé que en Jerez, pero alguna se vende. Esto pasa a toda la compañía y hay zonas que, bueno, climáticamente son mucho más favorables que la venta de calderas. Yo no estoy diciendo que Jerez tenga que vender calderas mañana sí o sí. Yo estoy diciendo... En eso Eduardo tiene razón. En las 7.000 calderas que se venden en Andalucía, en la zona donde está él se venden 500. Pero yo diría que más que la cantidad, porque sabemos dónde se venden, digamos, las cantidades, sino esas 500, pues a lo mejor podríamos coger 50. ¿Qué tendríamos que hacer en Jerez? Y en la zona de Sevilla que se venden 700, pues ¿qué podríamos hacer para coger 70 calderas? Y yo diría que ahí es donde está la cuestión, es decir, o con una marca o con un modelo o coger y coger una caldera como bien has presentado, media, baja, o sea, buscar algo que podamos hacer una acción y saber si somos competitivos. Y además reforzar un poco el resto de productos que tenemos. Es decir, que cuando estamos intentando vender clima, cuando estamos intentando vender aerotermia y lo vendemos, además, si al cliente le decimos, oye, tenemos calderas, no quiere decir que las vendamos, pero tenemos calderas porque nuestra compañía tiene calderas y te podemos vender calderas. Cuando tú necesites una caldera, pídeme precio. Es decir, es un mensaje de refuerzo de venta, de hacer una venta cruzada del día a día, ¿vale? Y de ir aprendiendo y de ir posicionando. Ya sabéis que los gerentes que estáis ahora, que bueno, Ricard y Cristóbal dijo que en esta compañía en un periodo no muy lejano de tiempo tenemos que ser mixtos, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí estamos en la lucha, en el trabajo. ¿Alguna duda más? ¡Jo! ¡Qué aplicados! Me habéis entendido todos a la primera. ¡Qué buenos que sois! Bueno, vuelvo a decir, si entendéis que por punto de venta vuestra gente, los gerentes, necesitáis que os mande, me mandéis un correo y yo os mando la documentación, ¿de acuerdo? Para que la tengáis, ¿vale? No, si tenéis alguna duda, alguna consulta,
directamente, 51290, que sabéis que me tenéis para lo que os pueda ayudar. Entonces, bueno, hagámoslo así. ¿De acuerdo? Yo la semana que viene es que estoy de vacaciones, ya lo digo públicamente, entonces no voy a estar. Entonces la de aerotermia pues la darán entre Pepe y Carlas. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, buenas tardes, gracias y nos vemos. Venga, Muchas hasta luego. gracias, Juan Carlos. Luego. Gracias a todos. Hasta luego.